Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Hay mucha similaridad al analizar el uso que Dios hace de las tradiciones de la boda hebrea, o sea, del matrimonio, para describir la relación que Dios desea tener con su pueblo. O sea, ya hemos visto cómo la boda de Isaac y Rebeca es como un presagio a cómo el matrimonio del Cordero, o sea, de Jesús, en el cielo, se puede comparar con la propia ceremonia de la boda judía. Ya hemos mencionado que esta celebración de la boda judía nos enseña lo que como creyentes debemos estar haciendo ahora en esta vida y lo que podemos esperar en un futuro cercano cuando el Señor Jesús regrese por nosotros y nos lleve a su hogar en el cielo, a nuestra verdadera casa. En la boda judía, en la tradición es que el novio va en busca del padre de la novia y entonces se hace un contrato que se llama el ketubah, Ketuvah, que lo hemos mencionado más adelante. Y esto con el consentimiento de la novia, tiene que tener el consentimiento de ella. El ketubah es el precio que el novio pagaría por la novia. En inglés se le llama un large dowry. Luego de el precio que el novio paga por la novia, o sea, el contrato, entonces se sella todo con una copa de vino. El novio va a la casa, o sea, como que obtiene la bendición. Entonces después el novio va a la casa de su padre para prepararle una casa a la novia. Antes de que la casa, o cuando la casa esté lista, antes de que el novio busque a la novia, esa casa tiene que estar bien equipada, con comida y todo, porque van a estar ahí por 7 días. Esos 7 días representan los años de tribulación, que se representan en 7 años. Pero noten una cosa, que el padre, el papá del novio, es el que decide cuándo él haya terminado la casa. O sea, el que se necesita la aprobación del padre del novio y él es el que decide cuándo la casa está lista para entonces el novio ir en busca de la novia. Este proceso puede demorar hasta 1 año. Entonces, por otro lado, mientras el novio está construyendo la casa, la novia tiene que estar lista. La lámpara de aceite tiene que estar prendida. Es cuando la novia sería bendecida y es como quien dice separada ya para ese novio. A partir de firmar el ketubah es como estar casados, ya a excepción de que el matrimonio no se ha consumado, pero sí están oficialmente casados. Entonces, cuando la novia es separada para ese novio, allí ella se pone el velo y usa el velo hasta que el novio la fuese a buscar y se casen. Así como en la vida cristiana o los seguidores de Cristo aceptan a Jesús nuestro Señor, de esa manera el novio le da a la novia regalos, es una promesa, es como la unión del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo es nuestra promesa. Ese ketubah es un documento legal y verdadero. Es como cuando nosotros aceptamos a Jesús. Es una promesa para el futuro, para estar con Él en la Nueva Jerusalén. Así es como el novio promete regresar por la novia para esta celebración matrimonial. Mencionamos en el podcast anterior el proceso de justificación, que nosotros somos justificados cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, cuando aceptamos que Él murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados. Debido a su sangre derramada, debido a eso, nosotros somos justificados y somos separados. Somos separados como hijos adoptados, hijos de Dios y coherederos junto a Jesús en su nuevo reino.
en el reino que Él está preparando para nosotros. Entonces, ahora el proceso de santificación. El proceso de santificación, el caminar en Cristo, seguir sus preceptos, mantener la fe en Él, es como si fuera la preparación de la novia. O sea, es el proceso de una novia para prepararse para su futura boda. Prepararse, buscar el vestido de la novia, consagrarse, o sea, estar separado para ese novio. El proceso de glorificación es como el arrebatamiento, el rapto, en donde seremos sorprendidos. El arrebatamiento no se sabe cuándo exactamente va a pasar y se dice que es como en un parpadeo del ojo. Asimismo vamos a ser encontrados con el Señor o arrebatados en los cielos, en las nubes. Y asimismo en las bodas hebreas, judías, pues el novio le llega a la novia a medianoche o por ahí de sorpresa y la lleva a su casa. Y entonces es lo que llamamos el Judgment Seat of Christ, el asiento del juicio de Cristo. Y ahí, como mencioné anteriormente, todos serán juzgados. Pero recuerden una cosa, ese proceso, cuando el novio busca a la novia y la lleva a su casa y están ahí por 7 días, es como durante el arrebatamiento nosotros estaremos en las nubes junto con el Señor. Estaremos en su casa, nosotros, el cuerpo de los creyentes, la iglesia. Estaremos con Jesús en su casa hasta que pase el tiempo apropiado y poder entonces ya ir a la celebración matrimonial. Una boda en la que pocas personas atienden porque tristemente no todos van a aceptar a Jesús. Y esta ceremonia nupcial será en la casa del novio, acompañado de gran alegría, esos 7 días de celebración. En otras palabras, primero el novio selecciona a la novia. Después, los novios eran comprados en aquella época. O sea, el novio y el padre se ponen de acuerdo para lo que el novio ha de pagar por la novia. Eso demuestra cuánto el novio quiere y valora a la novia. Y nosotros, como la novia de Cristo, también hemos sido comprados. Hemos sido comprados por un precio. Jesús pagó por nosotros. Él pagó con su sangre derramada en la cruz. Eso fue como Él pagó por nosotros en la cruz. Él fue el Cordero de Dios que se sacrificó para pagar por los pecados del mundo. Si vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y la de los Corintios, capítulo 6, 19, 20, nos dice así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo que tenemos nosotros no es de nosotros, sino de Dios. Esto es lo que dice aquí. Nosotros fuimos comprados por un precio. Jesús nos compró a nosotros. Nosotros somos, recuerden que somos los creyentes, el cuerpo de creyentes, su iglesia, la novia de Jesús. Y así fue como Jesús nos compró a nosotros
pagando por nosotros con su propia sangre. Entonces, regresando a la boda judía, luego de que la novia es comprada por el novio, se hace el ketubah, el contrato, que son los regalos a la novia. Y eso sería el proceso de justificación en la que está la unión del espíritu. O sea, el novio le da a la novia los regalos y es cuando entonces nosotros, cuando aceptamos a Jesús, nosotros la novia, cuando aceptamos a Jesús, ¿qué nos da Él? Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y en nuestro proceso de santificación, que es en nuestro caminar, el Espíritu Santo nos guía. Y no solo nos guía, sino que también nos da regalos, que serían los regalos del Espíritu Santo que recibimos durante nuestro caminar en Cristo. A esto se le llama los dones del Espíritu Santo. Son regalos divinos que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para guiarlos y fortalecernos en su fe. Son 7 dones de acuerdo a la Biblia. Estos dones incluyen la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y estos pueden transformar tu vida y ayudarte en tu camino espiritual. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3 en el Antiguo Testamento dice: «Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Otro ejemplo de la venida del Espíritu Santo y de sus dones en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 dice: «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse». Aquí el Espíritu le dio la habilidad de expresarse en diferentes lenguajes. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, dice: «Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad». Y esto ya lo estudiaremos más adelante. Entonces, regresando al tema, en el ketubah, o sea, en el contrato matrimonial, así como el novio le da regalos a la novia, así nosotros también recibimos los regalos o los dones del Espíritu Santo al aceptar a Jesús. Y no todos se nos otorga todos los dones. Cada persona es diferente. Pero bueno, este es un tema que más adelante habría que estudiarlo. Entonces, regresando al tema, el consentimiento de la novia. En Génesis capítulo 24, versículos 57 y 58, Rebeca aceptó a Isaac sin titubear. Dijo: «Sí, me voy contigo». O sea, eso fue lo que le dijo al siervo. Así mismo nosotros aceptamos a Cristo. Porque recuerden que en el ketubah, en ese contrato matrimonial, todo esto debería tener el consentimiento de la novia. Nosotros como creyentes aceptamos a Cristo.
Luego viene la copa del pacto. Una vez aceptado el que tú pagó el contrato, una copa de vino es compartida para sellar el contrato de matrimonio. No es consumado todavía, como lo mencioné antes, pero la novia es separada y santificada, apartada para el novio, así como es nuestro paso de santificación. Esa es nuestra bendición, la primera copa de vino. Entonces, la segunda copa de vino sería muchos meses después, durante la ceremonia nupcial. La copa que Jesús tomó en su última cena, lo que se le llama el Passover, la Pascua, la copa que él tomó en su última cena en la tierra, fue la copa del nuevo convenio de matrimonio con su novia. O sea, el convenio de Jesús con nosotros, con los creyentes. Esto aparece en Lucas capítulo 22, versículo 20 y Mateo 26, 29. Lucas 22, 20 nos dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Mateo 26, 29. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esta es la segunda copa de vino. Entonces, como dije, los regalos para la novia es algo muy especial. Entonces, luego el novio va a casa de su padre para prepararle una casa a la novia. Esto lo pueden ver en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3 y capítulo 16, versículos 5 al 7. La novia no sabe cuándo el novio se va a aparecer, pero es su deber estar lista y preparada para su llegada. Así como nosotros debemos estar preparados para la venida y la llegada de Jesús. Según Mateo 24, 36, nos dice así: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces la esposa es separada, se mantiene leal a su novio esperando su llegada. Es como nosotros ahora, nosotros somos separados, nosotros los creyentes, el cuerpo de la iglesia que conforma la iglesia de Jesús, la novia. Nosotros somos separados al aceptar a Jesús y nos mantenemos en su camino esperando su llegada. Luego el novio va a sorprender y regresará por la novia cerca de la medianoche. Y es cuando mencioné el sonido del shofar, que va a romper ese silencio. Y a eso nosotros lo llamamos el arrebatamiento, el rapto, que es cuando Jesús va a venir por nosotros y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16-17 dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea que con los que habían muertos, con los muertos en Cristo. O sea, los creyentes que ya han muerto en la tierra. Voy a seguir leyendo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor, en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, ¿qué pasa después? El novio se la llevaría a su casa, en donde estaría ahí por 7 días. Mientras el juicio de Dios cae sobre la tierra, la iglesia, o sea, la novia de Cristo, estará escondida con su novio en el lugar que Él ha preparado para ella.
y después de los 7 días. Estos 7 días vamos a ver más adelante que esto se va a referir a los 7 años de tribulación en la tierra, pero esto lo veremos más adelante. Y después de los 7 días en la cámara nupcial, la novia y el novio aparecen para unirse con sus invitados para una alegre fiesta o celebración nupcial. Esta es la cena de la boda, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, que dice así: El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En otras palabras, así como Jesús, que es el novio, o sea, representa el novio, nos recuerda que Él vendrá por nosotros. Nosotros, o sea, los que aceptamos y tenemos una relación con Él, con Jesús, que representamos a la novia de Jesús. Y como Él nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús nos dice que Él vendrá pronto por nosotros. El novio vendrá por su novia. Y como dice aquí en Apocalipsis, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. La boda de Rebeca e Isaac nos da una idea de cómo la boda de Jesús y su novia, la iglesia, su iglesia, refleja cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo veremos más adelante cuando estudiaremos Apocalipsis. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.